Bueno, les damos la bienvenida a todas las 23 hermanas, mujeres de Dios, mujeres sabias, que están conectadas con nosotras en esta tarde para recibir del Señor ese alimento espiritual, esa verdad que las hace libres y por poder hoy exponer nuestro corazón ante la bendita palabra del Señor una vez más. Bienvenidas a todas, es un gusto tenerlas, una bendición que Dios nos da y un privilegio poder compartir de esa gracia, de esa misericordia y de ese amor que el Señor ha derramado en nuestros corazones y que podemos darlo de manera abundante, igual como lo hemos recibido. Ya que quiero darte la oportunidad para que puedas saludar a cada una de las hermanas y dar inicio a nuestra sesión. Dime. Buenas tardes para todas. Es un gusto poder ver el anhelo que hay en cada corazón de ustedes por conocer las verdades que el Señor nos quiere exponer cada sábado. Y esa intención del corazón de cada una por quitarse las vendas con las que tal vez llevamos años, ¿sí? Y qué bonito es ver que no solo se queda en una tarde de una hora y media un sábado, sino que con esta ayuda del hazlo personal y la ayuda del material que compartimos, se pueda hacer el estudio durante toda la semana, porque el Señor no solo habla una vez, sino Él habla cada vez que nosotras queramos disponer nuestros oídos y nuestro corazón. De verdad que me gozo de verlas a todas conectadas cada día, de pronto en el grupo de Mujeres Sabias y los sábados a través de la plataforma. Es una bendición. Así que oro al Señor para que hoy cada corazón esté dispuesto a recibir esas verdades. Amén. Bienvenidas. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea Él y solamente Él, ese precioso alfarero que esté obrando en nuestros corazones. Padre de la gloria, gracias te damos una vez más por permitirnos este tiempo tan hermoso, Señor, donde somos edificadas, donde somos plantadas, Señor, en tu palabra, arraigadas, Señor, en esta bendita verdad que tú nos estás mostrando. Tú eres la verdad, Señor Jesucristo, tú eres quien se revela en nuestras vidas, Señor, y hoy queremos que por tu Santo Espíritu seas revelándote a cada corazón, que todo velo, Señor, y todas cegueras sean quitadas, que podamos ver con claridad todas las cosas y que caigan una a una todas las mentiras que el adversario, Señor, ha colocado en nuestra mente, de las cuales nos ha impregnado, y de esa manera hemos andado, Señor, en todos estos años de vida. Queremos ser libres y por eso nos exponemos delante de ti, ante tu bendita palabra, para que tu palabra se entrone en nuestro corazón y por ella vivamos, Señor, y esta palabra sea nuestra absoluta verdad. Gracias te doy por cada una de mis hermanas, por cada una de las mujeres que ya están conectadas y se van a conectar, oh Dios, y por todas aquellas personas que podrán acceder, Señor, a estos videos, a estas grabaciones posteriormente. Que la gracia, la misericordia y la gloria del Señor estén cayendo sobre las vidas, Señor, de todas las personas que perciben este material. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que puedan ver, Señor, y experimentar en sus vidas cómo la poderosa e inerrante palabra de Dios les cambia, les transforma, Señor, y les hace diferentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Vamos, mis amadas hermanas, entonces a nuestro acostumbrado diario de Eva. Amado diario, ya pasaron 6 meses desde que salimos del Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debía escuchar a la serpiente. Claro que él estaba justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta el día, cada vez que tenía hambre, comía, y si me sentía satisfecha, dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer, y una vez que comienzo a hacerlo no puedo detenerme, aunque sé que está mal.
eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era preciso aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de cambiar. Bueno, ahora sí las invito a que escuchemos esta historia. El día en que la familia Romero adoptó como mascota a Sonia, apenas medía 30 centímetros. 8 años después había crecido 3 metros y medio y pesar 40 kilos. El 20 de julio de 1993, Sonia, una pitón de Birmania, atacó a Derek, de 15 años de edad, y lo estranguló hasta matarlo. En un momento fatal, la criatura que parecía tan mansa e inofensiva resultó ser una bestia mortífera. La mascota que esta familia trajo con tanta ingenuidad a su casa, que cuidó y alimentó, se volvió contra ellos y trajo destrucción. En cierta forma, el desenlace nos sorprende, pues al final la serpiente pitón solo hizo lo propio de su naturaleza. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque nos distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte, su naturaleza nunca cambia. Tarde o temprano, y sin que podamos evitarlo, se levantará para morder y devorar a quienes le ofrecieron su amistad. Fanicita. Muy bien, con esta historia iniciamos nuestro tema de hoy, que son las mentiras que hemos creído acerca del pecado. Y como es costumbre y como el Señor nos ha venido guiando, la poderosa palabra de Dios, la verdad que nos hace libres. Hemos visto hasta este momento cómo el engaño del adversario es tan fuerte y afecta a diferentes áreas de nuestra vida. Cualquier engaño es mortal. Cualquier engaño que provenga de Satanás, de nuestro enemigo, es mortal. Sin embargo, las mentiras más mortíferas son las que Satanás nos dice acerca de Dios y del pecado. Porque recordemos que eso nos hará pensar de una manera diferente, nos va a tergiversar todo el conocimiento de Dios y las ideas con relación a las diferentes áreas de nuestra vida. El engañador, que es Satanás, trata de convencernos de que Dios no es quien dice ser y que el pecado no es lo que Él dice. No sé cuántas vieron ese video promocional de esta cuarta sesión y cómo un fotógrafo experto cambia una imagen fea, ajada, vieja, en una imagen nítida y con una belleza asombrosa. Pues bien, así mismo lo hace Satanás. Él muestra el pecado que es desagradable, que es feo, que es destructivo, en algo muy llamativo, muy codiciable, que no tiene peligro alguno y que por lo tanto es imposible que lo podamos despreciar. Satanás nos pinta las cosas de tal forma que degrada el carácter de Dios y la gravedad del pecado. Es decir, nos muestra un Dios tan severo y tan cruel y el pecado como algo inofensivo, como algo que no debemos prestarle la mayor atención. Nos hace ver también a Dios como si no fuera tan bueno y al pecado como si no fuera tan malo. Nos hace cambiar la perspectiva de las cosas. Es como lo habla también la palabra, es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nos hace ver las cosas completamente diferentes. Satanás utilizó el engaño en el huerto para incitar una rebelión, cuyas consecuencias serían mucho más nefastas de lo que podría imaginarse. Adán y Eva, sobre todo Eva, que fue la primera que tuvo el contacto con el enemigo, ella no se alcanzó a imaginar las consecuencias que traería el desobedecer a Dios, el estar en rebelión contra Dios. Las mentiras que Él nos dice hoy son en esencia las mismas que le dijo a la primera mujer. No podemos decir, Eva fue engañada de esa manera, si yo hubiera sido Eva no hubiera caído en la trampa del diablo. No. Todas estamos en la misma posición y todas somos vulnerables, ¿cierto? Estamos en una posición vulnerable a ceder a las artimañas del maligno, al engaño del adversario.
Ya llevamos hasta aquí 12 mentiras. Miren cómo Dios nos ha permitido ir en este camino tan liberador, por decirlo así, restaurador, que de pronto llevábamos muchos años de convertidas, pero que esto está haciendo luz para nuestras vidas. Yo conocí este material años atrás, muchos años atrás, y en mi corazón siempre ha estado compartir acerca de la familia y ministrar el corazón de las mujeres. Y este material el Señor ponía en mi corazón poderlo compartir con otras mujeres sin ninguna pretensión. Vamos a ver hoy la mentira número 13. Y la mentira número 13 es: puedo pecar y quedar impune. ¿Cuántas hemos creído esta mentira y este engaño del adversario? Pretender que al pecar no va a haber ninguna consecuencia, no va a pasar nada, nadie se va a enterar, yo voy a disfrutar por un minuto, pero ya las consecuencias no, simplemente pasan por alto y nada va a pasar. Pues bien, la misma palabra del Señor nos habla que todo pecado trae una consecuencia. Esta mentira, puedo pecar y quedar impune, es un ataque directo a la palabra de Dios. Y quiero remontarme un poquito a lo que pasó allí nuevamente en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, verso 1. Cuando la serpiente le dice a la mujer lo siguiente, voy a leerlo aquí: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. En esa primera sesión compartíamos ese intercambio de palabras y de frases añadidas que Dios no dijo, pero que cada una de estos interlocutores manifestó. Con que Dios dijo que no podías comer de todos los árboles del huerto, eso no fue lo que dijo Dios. Y el Señor tampoco dijo que no iban a morir, sino al contrario, que iba a haber una consecuencia a la desobediencia. ¿Desobediencia qué? A los principios de Dios. Llamamos pecado a todo aquello que transgrede los principios de Dios. Es el hecho de estar en rebelión contra nuestro Dios. Cuando Dios ha establecido algo en su palabra y nosotros en algún momento hemos decidido caminar de manera contraria, irnos por otro camino, donde Dios dice a la derecha y hemos terminando andando por la izquierda. Pecado es salirnos de esos límites que Dios estableció y que nos los dejó en la palabra para que nosotras lo conociéramos. El estar dentro de esos límites para nosotras es bendición, pero debemos entender que traspasar esos límites de Dios nos va a ocasionar dolor, aflicción, tristeza, pérdida y muchas cosas más. El enemigo nos hace pensar lo siguiente: mi pecado no será juzgado, no cosecharé lo que siembro, lo que yo elija no traerá consecuencias futuras y puedo jugar con fuego sin quemarme. Yo creo que muchas de nosotras hemos pensado una o todas estas mentiras. No va a pasar nada. Puedo pecar, eso no va a pasar nada. Y es más, hemos sido aconsejadas por personas que han pensado lo mismo y que en algún momento nos han dicho: ay, cómete esto que no va a pasar nada. Vamos a disfrutar que no va a pasar nada. Hagamos esto o aquello que no va a pasar nada. Y de una u otra manera hemos creído que el pecar y el traspasar los límites de Dios no va a acarrear ninguna consecuencia. La razón por la cual las personas desobedecen a Dios es porque creen que pueden quedar impunes. Esa palabra impunidad es que no va a tener un castigo. Entonces, como muchas veces o la mayoría de veces pensamos que no va a haber una consecuencia, que no va a haber un castigo, pues lo que decidimos es que pecar, ceder a la tentación, ceder a eso que el enemigo nos está presentando a través de cualquier medio, de cualquier persona, en cualquier situación, porque pensamos no van a haber consecuencias. Por cuanto ese es el pensamiento que tenemos, decidimos pecar de diferentes maneras. Aquí hay unas imágenes que quiero que observemos,
porque a veces decimos, en todo esto que vemos aquí en pantalla, decimos, no, eso no tiene nada de malo. Pero debemos recordar que sin cesar, Satanás es el padre de la mentira y siempre va a poner mentira y engaño en todo lo que él hace. Precisamente porque pensamos que no hay consecuencias es cuando decidimos pasar los límites y entonces en algún momento atiborrarnos de comida o aceptar un deleite más para nuestra carne porque decimos, ay no, un postrecito más no va a hacernos daño, ¿cierto? Tomamos otro poquito, eso qué importa, mañana hacemos dieta, mañana nos cuidamos. Y yo no estoy diciendo que comer sea pecado, no estoy diciendo que de pronto ver televisión sea pecado, pero nosotras dentro, ahí en nuestro interior, sabemos cuál es el límite y sabemos perfectamente cuándo lo estamos pasando. Y por eso decimos, ay, un poquito más, eso no importa, porque estamos traspasando esos límites que dentro de nosotras sabemos que allí están establecidos. Quiero leerles esta frase porque cuando yo la leía, para mí fue luz a mi espíritu. La falta de dominio propio en algunos aspectos de nuestra vida nos hará más susceptibles a la indisciplina en otras áreas de mayor importancia. Eso que vemos en la primera imagen, ese postrecito que se ve como suave, como rico, como deleitoso, apenas para esta tardecita de sábado, el ceder a esas cosas, el ceder a algo que sabemos que en un momento no podemos tomar, nos va a llevar a ser indisciplinadas en otras áreas de nuestra vida. Es decir, si cada una de nosotras es permisiva, lapsa en esas pequeñas cosas, lo va a hacer también en otras áreas de mayor importancia en la vida. Por eso es que tenemos que aprender a cosechar el dominio propio como fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 nos habla de las obras de la carne, pero también del fruto del Espíritu. Nos habla de ese fruto del Espíritu manifestado en 9 características y la última de ellas es el dominio propio, la templanza. Debemos cosechar la templanza y sobre todo a nosotras como mujeres también debemos aprender a decirnos no, ahorita no lo voy a hacer, ahorita no voy a comprar esto, ahorita no voy a ceder ante esta situación, voy a dedicar mi tiempo a otra cosa y aprender a poner límites a nuestra alma, porque si no lo hacemos, vamos a ceder y vamos a ser indisciplinadas en otras áreas de la vida. Miremos la segunda imagen aquí a mano derecha, en la parte superior. Está esta mujer mirando no solamente la televisión, sino también teniendo su iPad en la mano y creo muy seguramente que el celular lo tendrá ahí al ladito de las piernas, ¿cierto? Por si llega a sonar, por cualquier cosa. Y nos entretenemos en este tipo de cosas, en el internet, en las lecturas, en la televisión, en la música. Y vuelvo y les digo, no estoy ni satanizando todo, ni llevando todo a que es pecado. Pero cuando hay excesos en nuestra vida, esos excesos se convierten en peligros. Los excesos son malos. Ver televisión no es pecado. Pero si la mayor parte de mi tiempo y del día mi televisor está prendido y no me pierdo nada de lo que dan ahí, ya se convierte para mí en una esclavitud. Miren esto. Como pastores y como ministros del Señor, en ese ejercicio de nuestro ministerio y de nuestro llamado, vemos claramente que cuando hay problemas de inmoralidad sexual, casi siempre empezaron por los medios de comunicación. Algo que vi, algo que escuché, alguna imagen que se me quedó grabada y allí el enemigo empezó a cultivar ese pecado, a concebirlo, a darle forma, hasta que se ejecutó, hasta que dio a luz y por ende se cosechó la muerte. De pronto no una muerte física, de pronto sí, en algunos casos el pecado podrá traer una muerte física, pero sí una muerte espiritual que es muchísimo peor que una muerte física. ¿Por qué? Porque esa muerte espiritual es estar apartadas del Señor. Entonces,
¿qué es lo que estamos viendo? ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿Qué tan importantes son para nosotras las redes sociales, el internet, el estar conectada? Tal vez alguna dirá, bueno, pero yo no sigo tanto las redes sociales, pero para mí los correos, mi correo electrónico es vital, lo tengo ahí. Si suena la notificación de que llegó un correo, corro precisamente a mirar qué mensaje me mandaron. Y eso puede ser una esclavitud. Y Dios no nos llamó a esclavitud, sino a libertad. Otras de las situaciones es cuando decidimos guardar rencor hacia alguna persona que nos hizo daño, alguna persona que causó un agravio contra nosotras, e ignoramos que ese guardar rencor trae amargura en nuestras vidas. Miren, todas estas situaciones aparentemente no son malas, pero esta tercera también nos tiene que llevar a pensar que si yo guardo rencor y resentimiento, va a ser una puerta abierta a que mi corazón se llene de amargura, a que mi corazón se sienta infeliz y se vuelva voluble. Es decir, que sea como dice la palabra allí en la carta, la carta del apóstol Santiago capítulo 1, cuando dice que hay hombres de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Esta inconstancia, ese ser voluble, viene por causa de cosas que también hemos guardado en nuestro corazón. Cosas como el rencor, la falta de perdón, el resentimiento, la duda. Eso viene a causar un daño profundo en nuestra alma. Otra puerta abierta, las llamo yo, es el creer que al tener contacto con personas del sexo opuesto no va a pasar nada. Que si yo tengo esos amigos especiales y están allí en el grupo, los tengo allí, me mandan mensajitos en el WhatsApp, o son tan amigos tan cercanos que le cuento todas mis cosas. Pretender que ese tipo de relaciones no van a causar daño también es un engaño del adversario. Nosotras en esas diferentes imágenes que vemos y en esas diferentes áreas de nuestra vida, tenemos que aprender a ser celosas con lo que Dios nos ha dado, a entender que cualquier brecha que se abra puede llevarme a un pecado, que cualquier puerta que yo abra, porque nadie más la va a abrir, me va a llevar a un sendero de muerte, a un camino de pecado donde Dios quiere evitar que yo transite. Tengamos cuidado con qué tipo de relaciones estamos teniendo con compañeros de trabajo, con amigos de infancia, aún con familiares, con primos, con tíos, en fin, con cuántas personas con las cuales nunca debe haber tal confianza, sino con nuestro esposo. Para eso Dios a nosotras nos dio nuestro esposo, las que estamos casadas. ¿Para qué? Para que hubiese una relación íntima, una relación de confianza, una relación allí íntima, pero no solamente en esa parte sexual, sino así como el Señor compara la relación de Él con la iglesia, en esa unidad, también Dios nos habla a nosotras de esa relación de unidad con nuestras parejas, con nuestro esposo, porque ya no somos dos, sino somos uno delante del Señor. Entonces, Satanás dice que el pecado no es algo malo, por el contrario, es algo divertido, es algo seguro, inocente, insignificante, nuestro derecho legítimo, inevitable o deseable. Así nos hace ver el enemigo el pecado, no como realmente es o no como realmente la palabra nos dice que es el pecado, y que que nosotras como hijas de Dios lo debemos tratar, lo debemos enfrentar. Para nosotras el pecado no debe ser ninguna de estas cosas aquí descritas. Para nosotras el pecado debe ser todo aquello que nos aparta de nuestro amado y de nuestro Dios. Por ende, es un peligro latente en el cual debemos estar alertas. ¿Cuál es la verdad con relación a esta mentira? Santiago capítulo 1 verso 15 dice: de esos deseos nacen los actos pecaminosos,
Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente. Pero por un momento, imaginémonos los cuadros que vimos en la anterior diapositiva. Y volvamos a leer este versículo con esas mismas imágenes en nuestra mente. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Qué de malo tiene un postrecito? ¿Qué de malo tiene que yo vea una película? ¿Qué de malo tiene que yo guarde allí en mi corazón cosas porque no tengo ahorita como el deseo de restaurar relaciones? ¿O qué de malo tiene el que yo pueda relacionarme con personas del sexo opuesto, si es que en el trabajo hay hombres, en mi familia hay hombres, en la calle hay hombres, todo el tiempo estamos relacionándonos con personas, ¿cierto? Con personas del sexo opuesto. ¿Pero de qué manera? El pecado es peligroso y destructivo y conduce a la muerte. Esta es la verdad. Yo no puedo ver el pecado como algo menos, porque ese es el lugar que le da la palabra al pecado. Algo peligroso, algo destructivo y que me lleva a la muerte. Que voy a cosechar lo que sembré. Que si yo cosecho para mi carne, siembro para mi carne, voy a cosechar corrupción. Que si siembro para mi espíritu, voy a cosechar también para vida eterna. Eso es lo que me dice la palabra. Cada elección que hacemos traerá consecuencias futuras. Así el pecado que hayamos cometido nadie lo sepa. Así el pecado que hayamos cometido esté allí escondidito, guardadito, como aquel hombre acá en el libro de Josué, ¿no es cierto? Que pecó y allí debajo de su tienda guardó las evidencias de su pecado, de transgredir los mandamientos de Dios. Pero por más de que nadie se hubiese dado cuenta, Dios sí lo había visto y eso para nosotras debe ser suficiente. Aunque nadie nos vea, aunque nadie haya observado nuestro pecado, Dios sí lo ha visto. Y Dios en algún momento lo sacará a la luz. ¿Con qué propósito? Que nuestras vidas sean restauradas a su santidad, porque nos ama y porque Él no nos va a dejar así. Si jugamos con fuego, ¿no nos quemaremos? El libro de Proverbios dice algo que me lo trae el Señor a la mente y es: ¿será que el hombre podrá caminar sobre las llamas sin que sus pies ardan? Eso es imposible, ¿no es cierto? Eso es imposible. ¿Por qué? Porque si jugamos con fuego, pues evidentemente nos vamos a quemar. Nos vamos a quemar, va a haber consecuencias. Esas elecciones naturales y carnales traen consecuencias. Nunca lo olvidemos. Lo que yo haga hoy va a trascender. No solamente en el futuro, en ese futuro próximo, sino también en la vida de mis hijos, en la vida de las generaciones futuras, aún en la comunidad y en el entorno en el cual estoy viviendo. Adán y Eva pecaron ellos, pero la consecuencia del pecado de ellos la sufrimos nosotros. ¿No es cierto? Abraham también pecó al no creerle a Dios y acceder a las pretensiones de su esposa cuando le dice: no, pues llégate a mi esclava porque tal vez por ahí es que Dios va a conceder la promesa, la va a cumplir. Las consecuencias de ese pecado también las vivimos hoy en día. ¿Hace cuántos miles de años pasó todo esto? Y las consecuencias las seguimos viendo. Ahora, ¿qué nos hace pensar a nosotras que lo que podamos hacer hoy no va a trascender en nuestra vida, en la de nuestros hijos, nuestras familias, nuestros nietos? Debemos entender que el pecado trae consecuencias. Algunas consecuencias son estas. Yo las llamo las consecuencias generales del pecado. ¿Por qué? Porque estas son consecuencias que todo tipo de pecado tiene. Que cuando se comete ese pecado, viene, ¿sí? Pero hay otro tipo de consecuencias que son esas consecuencias puntuales que depende del pecado que yo cometa, van a salir a la luz.
Voy a hablar específicamente hoy y quiero que veamos estos versículos bíblicos porque más que poder describir la mentira que el diablo nos ha hecho creer, para nosotras es más importante creer a la bendita palabra de Dios que nos hace libres. Por eso es que quiero que vayamos a cada una de estas citas bíblicas. Van a estar en pantalla, no se preocupen, las vamos a compartir ahí para que ustedes las puedan leer. La primera consecuencia es que el pecado nos roba el gozo. ¿Cuál gozo? No el gozo normal del mundo, sino ese gozo que recibimos en el momento en que fuimos salvadas por Cristo. En el momento en que Cristo se reveló a nosotras con su sacrificio perfecto, en el momento en que fuimos perdonadas, restauradas, sanadas y el Espíritu Santo vino a morar dentro de nosotras. Ese gozo, cuando pecamos, se pierde. Y antes de conocer a Dios, no había gozo, no había alegría. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero por lo menos yo no tenía gozo en mi vida, yo no quería vivir. Yo le decía al Señor cuando le entregué mi oración de fe, fue un día bañándome y llorándome allí en el baño de mi casa y le decía al Señor, si verdaderamente existes, cámbiame la vida, porque yo no quiero vivir. No había gozo, no había alegría, no había razón para vivir. Pero una vez que fuimos conocidas por Dios, recibidas, ¿cierto? Por misericordia, porque no fue por nosotras, sino por Él, es que fuimos llenas de ese gozo. Pues bien, el Salmo 51, verso 12 nos dice lo siguiente: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Allí David estaba haciendo esta oración, pidiéndole perdón al Señor y reconociendo que su pecado le había robado el gozo de la salvación, el gozo de estar en la presencia de Dios, el gozo de sentir a Dios, que es algo que no podemos comparar con otro deleite del mundo. O sea, tener a Dios es tenerlo todo. Amén. Y cuando tenemos a Dios es una satisfacción plena. La segunda consecuencia es el pecado destruye la confianza. Primera de Juan capítulo 3 verso 19 al 21 nos dice: en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amadas, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Cuando fuimos redimidas, perdonadas, el Señor abrió una puerta, un acceso para que entráramos a la presencia del Padre, para que hubiese esa confianza, para que pudiéramos llegar todos los días delante del Padre con libertad. ¿Cuál es el propósito del adversario cuando pecamos? Que ese acceso, que esa confianza con la cual nos llegamos al Padre se destruya. Y esos sentimientos que vinieron a Adán y Eva cuando pecaron allí en el huerto del Edén, también tomen lugar en nuestro corazón. ¿Cuáles sentimientos? Vergüenza, temor, ¿cierto? Esa vergüenza que los llevó a esconderse, desconfianza, inseguridad y muchos sentimientos más. Eso hace el pecado, que nos escondamos, que no tengamos libertad para ir delante de Dios, que pensemos que en algún momento Dios nos va a castigar con severidad. Y esa es la tercera consecuencia. El pecado acarrea culpa. Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Qué pasa cuando pecamos? La culpa está allí, ¿no? Se siente uno condenado, siente que ya no puede orar, siente que el cielo se cerró, se siente uno indigno, porque el pecado está allí. Y esa es la culpa que sentimos. Y mientras no haya un arrepentimiento genuino, esa culpa no va a ser quitada. Número 4. El pecado nos somete al dominio de Satanás. Segunda carta a los Corintios capítulo 2 versos 9 al 11 dice lo siguiente: porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo.
y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ceder al pecado nos somete al dominio del adversario. Recordemos que hay dos bandos, por decirlo así. ¿Cuáles dos bandos? El reino de la luz y el reino de las tinieblas. Antes estábamos en el reino de las tinieblas, cediendo a las pretensiones del adversario, porque estábamos esclavizadas al pecado. Pero Jesucristo nos sacó de ese reino de las tinieblas al reino de la luz de Él, al reino de la luz admirable, para que Él, nuestro Dios, fuera el que gobernara nuestra vida, el que tuviera el señorío de nuestra vida, ya no Satanás. Cuando yo peco, es cederle otra vez los derechos al diablo. Y eso quiere decir que el diablo puede enseñorearse de mí porque yo estoy abriendo una puerta. ¿Cómo puedo abrir una puerta? Cuando peco, cuando cedo a la tentación, cuando un día no digamos olvidó, pero me descuidé, como le pasó al rey David. Me descuidé, no seguí dependiendo de Dios, no seguí orando, no seguí yendo a la palabra, porque el enemigo cegó mi entendimiento para hacerme creer que el pecado no era tan malo y que si yo dejaba de orar no pasaba nada, si dejaba de buscar el consejo de Dios a través de la palabra no pasaba nada. Y allí me descuidé y le cedí parte de mi vida al señorío del adversario. No ignoremos las maquinaciones del enemigo, mis hermanas. No ignoremos que el diablo continuamente está allí mirando, ¿cierto? ¿Quién se descuida para acechar con furia? No pensemos que por tener nosotras una cara tan agraciada, el diablo no va a hacer nada. El diablo está esperando cómo atacar en la medida en que nosotras abrimos una puerta. Dejamos allí una brecha para que él obre. Ahí vienen unas consecuencias funestas para nuestra vida espiritual y por ende para nuestra vida general. La siguiente consecuencia nos habla de que el pecado apaga el Espíritu de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:19. Nos dice, no apaguéis al Espíritu. Recordemos que cuando el Señor viene a ser morada en nosotros, su Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas para quedarse para siempre. Lo dice la palabra. Él ha venido para quedarse allí y para guiarnos a toda verdad. Pero cuando cedemos nuestra vida y nuestro corazón al pecado, el Espíritu Santo de Dios no se va, pero sí se apaga. Es decir, ya no podemos escuchar la voz de igual manera, la voz de Dios, la guianza del Espíritu, por cuanto estoy cediendo los derechos al adversario y no a Dios. Estoy fortaleciendo más mi carne que mi espíritu. Esto es una lucha constante. Y es ahí donde yo tengo que mirar qué estoy permitiendo en mi vida, que está haciendo que el Espíritu de Dios se apague. Vuelvo y les digo, no se va a ir, porque en algunas oportunidades hemos escuchado que el Espíritu Santo se va, pero la palabra del Señor nos habla que el Espíritu Santo está y estará con nosotros para siempre. Porque si el Espíritu Santo no estuviera con nosotras para siempre, ¿quién podría producir en nosotras ese genuino arrepentimiento para perdón de pecados? El pecado también produce daños físicos. Salmo 38, del 1 al 11. Solamente cité aquí 4 versículos, del 1 al 4. Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Tus flechas me han herido muy adentro y tus golpes me aplastan. Debido a tu enojo, todo mi cuerpo está enfermo y mi salud está arruinada a causa de mis pecados. Mi culpa me abruma, es una carga demasiado pesada para soportar. Un médico creyente dijo lo siguiente: el cuerpo grita lo que el alma calla. Y ustedes pueden ver ese video en YouTube y habla precisamente de todas aquellas cosas que son producidas en el alma
pecados, como también rencor, resentimiento, que de una u otra manera van a repercutir en nuestra salud física. Y es allí donde el cuerpo empieza a manifestar ciertos daños, porque algo en nuestra alma no está conforme a la voluntad de Dios. Y ese algo es pecado. Por eso es que también el salmista decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Y podemos decirle al Señor lo que dice el libro del profeta Jeremías en el capítulo 17, que escudriña mi corazón, porque no hay nada más engañoso que el corazón del ser humano. ¿Quién podrá escudriñarlo? Solamente Dios. Solamente Dios puede entrar a esos lugares de nuestro corazón que nosotras no vemos, que nosotras no percibimos, pero que quizá pueden estar allí albergando pecado, albergando algo que para Dios no es correcto. Y es necesario que el Señor venga y haga allí una cirugía y empiece a escudriñar, a escarbar y empiece a sacar y a mostrarnos cosas que hay allí y que necesitan colocarse a cuentas delante de Dios. Otra consecuencia es que el pecado entristece el corazón de Dios. Efesios 4:30. Me pasé una, ¿verdad? Bueno, miramos. Efesios 4:30. Okay. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Yo creo que esta debe ser una de las consecuencias que más deben tocar nuestra alma, ¿no? Saber que el corazón del Señor se duele por el hecho de que nosotros hayamos pecado y hayamos dejado de verlo a Él, hayamos perdido de vista su gracia para irnos por un camino de tinieblas. Siguiente. El pecado abre la puerta a otros pecados. Isaías 31. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. El pecar nos abre puertas a otros. Eso es como una bola de nieve, ¿no? Entonces, allí se va agrandando y a veces decimos, no, este solo es mi pecado, ¿no? Una mentira que aparentemente uno dice es inofensiva, lleva a mucho engaño y a muchas otras cosas. Y recordemos esto, mis hermanas, Dios no tiene una escala de pecados, donde del 1 al 10 son las mentiras, ¿cierto? Los malos pensamientos. Del 10 al 20, bueno, ya es ahí otro engaño, robar, en fin. Y el que tiene la máxima escala, bueno, ya es otro tipo de pecado, llamémoslos escandalosos. Dios no tiene esas escalas de pecado. Para Dios el pecado es igual. La mentira, como la pedofilia, es igual para Dios. Y necesitamos tomar las riendas de esto, o mejor, dejar que Dios tome el control de todas aquellas cosas que llamamos esas pequeñas zorras, pero que se convierten en una bola de nieve que daña nuestra vida espiritual. El pecado rompe la comunión con Dios. Isaías 59, versos 1 y 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué le pasó a Adán y Eva en el huerto? Estaban escondidos, no querían escuchar la voz de Dios porque se sentían atemorizados. El pecado daña nuestra comunión y esa libertad que tenemos para acercarse a Dios se interrumpe porque hay allí una barrera que se llama pecado. Y mientras Dios no la quite, cuando lleguemos a Él en arrepentimiento y por medio de la sangre de Cristo, esa comunión no se va a restaurar. El pecado también produce temor. Proverbios 28:1.
Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿No han conocido a personas que de una u otra manera tienen como delirio de persecución? Y que sienten angustia por todo es malo, todo el mundo les va a hacer daño. Eso sucede por causa del pecado que está sobre ellos. Pero para nosotros no. Vivimos en una plenitud, en una confianza, en una libertad, que aún en medio de las situaciones que escuchamos que están sucediendo en el mundo, nuestro corazón está confiado. Porque lo peor que nos pueda pasar a nosotras es pasar de esta vida a la otra, y la otra es muchísimo mejor. Entonces, cualquier cosa que nos suceda siempre será mejor. Y recordemos lo que dice la carta a los Romanos capítulo 8, dice que todo nos ayuda para bien. Y todo lo que pueda sucederle al justo, a nosotras como hijas de Dios, nos sucede con un propósito divino, con ese propósito de Dios de establecer su perfecta voluntad en nosotras. Y la última consecuencia que vemos en esta oportunidad es que el pecado esclaviza. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una puerta que se abra ya es una atadura, una cadena que se ha colocado, un yugo que el diablo ha colocado para esclavizarte. Y eso es lo que a veces no se entiende, no se comprende. Que una vez se peca, el pecado es una atadura que está allí, a menos que el Señor por medio de la sangre de Cristo la quite. Una sola vez se necesita, un solo pecado se necesita para ser esclavos allí. Por eso es que no debemos tomar con ligereza esto que el Señor nos está mostrando. El pecado es algo grave, el pecado es algo que no debemos permitir en nuestra vida, y vivir en santidad delante de Dios es posible. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos fue dado precisamente para eso, para que nos ayude a vivir apartados para Dios, muertos al pecado, pero vivos para Dios, como dice Romanos capítulo 6. La verdad, seguimos aquí para finalizar esta primera mentira. La verdad es que uno de los propósitos de Dios al demorar la retribución divina es darnos tiempo para arrepentirnos. ¿Por qué las consecuencias no llegan de inmediato? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios quiere que todos vayamos arrepentidos delante de Él para que podamos recibir de Él la fuerza para no pecar y la libertad para vivir para Él. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, nos dice: el Señor es paciente para con nosotros. ¡Qué hermoso! No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que vayamos delante de nuestro Dios arrepentidos, reconociendo nuestra maldad, reconociendo que Él es un Dios santo y que el pecado es lo único que nos puede apartar de nuestro Dios, por cuanto Él es santo. Algunas veces las consecuencias de nuestro pecado solo podrán verse meses o años más tarde. Algunas veces solo se van a evidenciar en la generación siguiente, pero algunas consecuencias también van a tardar hasta el momento en el que estemos ante nuestro Dios. Así que no veamos el pecado como algo sin importancia. Nunca digamos o tratemos el pecado como una flaqueza, como un desliz, como una debilidad. El pecado es pecado y Dios lo llama pecado y es destructivo. Y el pecado trae consecuencias. Amén. Vamos con la siguiente mentira, la mentira número 14. En realidad mi pecado no es tan malo. Y voy a dejar a nuestra hermana Jacqueline para que continúe con esta mentira. Pues bien, el enemigo nos hace pensar que nuestro pecado no es tan malo, y menos si lo comparamos con el pecado de los demás. Quiero leerles 1 Corintios 6, 9, 10 en la versión lenguaje actual, porque a veces cuando leemos en una versión anterior, de pronto no identificamos nuestro pecado. Dice: no se dejen engañar,
Ustedes bien saben que los que hacen lo malo, no participan en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de los cielos. No sé si identificaron que hablar mal de los demás está también allí con unos pecados que a veces, como lo decía ahorita la pastora, los llamamos más escandalosos. Entonces están en la misma lista. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra que para Dios no hay un tamaño de pecado. El pecado es pecado, ¿sí? Y muchas veces nosotras por excusarnos decimos, no, es que no es pecado. Es una debilidad, es una lucha con la que estoy cada día, son rasgos de mi personalidad, o como lo decíamos hace 8 días, así soy yo, y al que le guste bien. Pero resulta que eso es pecado. Muchas veces el Señor nos ha dicho no, y nosotras decimos yo lo haré. Como otras veces el Señor nos ha dicho haz esto, y nosotras decimos no lo haré. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere tener marionetas, sino el Señor nos permite decidir. Vemos una imagen de unas ondas de agua y el pecado es así. Cuando tú tiras una piedra en un lago, ¿sí? ¿Qué pasa? Se empiezan a formar ondas y la onda va creciendo. Y así es el pecado. Cuando tiras una piedra en el agua, cuando cometes un pecado, va creciendo la consecuencia del pecado. Y como lo decía mi pastor anteriormente, siempre cada uno de nuestros pecados tiene consecuencias. John Bunyan dice, una sola grieta hundirá el barco, un solo pecado destruirá al pecador. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos pecando, en qué nos estamos equivocando. Y como siempre lo he dicho, tenemos, gracias a Dios, al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, para que Él escudriñe lo profundo de nuestros corazones y saque a la luz qué es ese pecado, ¿sí? Con el cual nosotras lo llevamos abrazando tal vez por años, ¿sí? Y que el Señor no quiere que esté más allí, sino nos quiere limpiar de esta mancha, de este pecado. La verdad es que no hay pecado pequeño. Cada vez que elegimos hacer nuestra propia voluntad, en vez de hacer la voluntad de Dios, nos estamos rebelando directamente con el Señor. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotras, siendo nosotras pecadoras. Si hoy el Espíritu Santo nos está redarguyendo y haciendo tal vez, mostrándonos un pecado o una lista de pecados, dice la palabra de Dios que Cristo ha venido en el momento preciso a morir en la cruz, por amor a ti, por amor a mí, con el propósito divino de limpiarnos de ese pecado, para que cada una de nosotras decida caminar en santidad. Cuando nosotras conocemos la verdad acerca del pecado y lo dejamos de llamar debilidad, lucha, ¿sí? O rasgos de personalidad, cuando lo vemos a la luz de la palabra de Dios, que es el carácter mismo de Dios, allí lo identificamos y allí sabemos, ok, esto era un pecado. Entonces, cuando lo podemos ver a la luz de la palabra del Señor y lo hemos identificado, viene el Espíritu Santo a convencernos, a redarguirnos, y nosotras podremos ahí venir delante de nuestro Padre Celestial con un corazón arrepentido y pedirle perdón. Y podemos irnos con la certeza de que el Señor escuchó nuestra oración y nos perdonó.
Ok. Vamos con nuestra mentira número 15. Esta es la otra cara de la mentira anterior. Esa mentira de, en realidad mi pecado no es tan malo. Esta es el lado opuesto. Dios no puede perdonarme. Y esto lo hemos escuchado mucho nosotros como pastores también en consejerías. Es que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Es que, pastora, si usted conociera supiera lo que yo he hecho, yo creo que Dios no me puede perdonar. Y la verdad es que nuestro Dios es un Dios perdonador. Y el enemigo nos hace pensar otra cosa. Que para restaurar mi comunión con Dios y ganar su favor, debo sumar algún esfuerzo para alcanzar ese perdón de mis pecados. Algo así como una penitencia, ¿no? Como un pago. Como, ¿qué tengo que hacer, Señor, para que me perdones? Y la verdad es que vemos en la palabra ese Dios tan misericordioso que ha dejado su misericordia para que se renueve cada mañana, para que podamos ir y si hemos pecado, recibir el perdón de nuestro Dios. Dios perdona el pecado que tal vez para nosotras es escandaloso o grave o una cosa exagerada. Ese pecado Dios lo perdona. Pero miren esto, toda una vida de buenas obras jamás será suficiente para destruir la culpa del más pequeño pecado cometido contra un Dios santo. Recordemos, no es por obras para que nadie se lleve la gloria. No es por obras. Dice la palabra en el capítulo 4 de la carta a los Romanos que Abraham agradó a Dios porque él fue delante de Dios por medio de la fe. Porque si hubiera ido por medio de las obras, hubiera tenido de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, si nos acercamos a ese Dios de misericordia, no nos acerquemos con esas manos llenas, cargadas de obras santas para mirar cómo buscamos el favor de Dios, sino por el hecho de que nos acercamos a Él reconociendo nuestra naturaleza pecaminosa para recibir de Él la gracia y el perdón. No se trata, escuchen esto, de poder perdonarnos a nosotras mismas, porque en algún momento hemos escuchado necesito aprender a perdonarme a mí misma, y esto no está en la Biblia. Esto no existe en la realidad. Se trata de aceptar el perdón de Dios. Se trata de recibir por medio de la fe el perdón de Dios por la obra que Cristo ya hizo en la cruz. Entonces, si mi mente está arraigada en lo que Cristo hizo allí en la cruz del Calvario, Él sí puede perdonarme por lo que Él hizo allí en la cruz. Y no por lo que yo pueda hacer, porque es que lo que yo puedo hacer es insignificante en comparación a la obra majestuosa de Cristo allí en la cruz del Calvario. Y si yo me estoy acercando a Dios por obras, haciendo penitencias, como en la iglesia tradicional nos fue enseñado, yo lo que le estoy diciendo a Dios, Jesús, tu sacrificio no fue suficiente. Yo necesito agregarle algo, añadirle algo a tu sacrificio para sentirme perdonada. Y ahí estoy pecando, mi amada hermana. Ahí estamos pecando, porque Dios nos ofreció su perdón por lo que Cristo hizo en la cruz. El Padre nos ve justas, nos ve aceptas, limpias, santas, por lo que su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El pecado fue imputado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús recibió, a Jesús se le atribuyó el pecado de toda la humanidad para que a nosotros, todos los que hemos creído en Jesucristo, nos sea imputada, nos sea dada la justicia de Dios. Entonces, esa mentira no puede estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios puede perdonarnos. Y esto no de nosotras, sino de Jesucristo, por la obra que Él hizo. Porque nuestro corazón descansa en la obra de Jesucristo. Amén. Esto es importante. Isaías 53:5 nos dice lo siguiente: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Él sufrió por nuestros pecados, por esos pecados que tú y yo cometimos, que tú y yo estamos cometiendo y que tú y yo cometeremos. Esto no es una licencia para pecar, mis hermanas. Yo quiero hacer énfasis en esto. Dios hizo provisión, la sangre de Cristo, para perdonar mis pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué presentes y por qué futuros si ya estoy en los caminos del Señor? Porque es que mientras estemos en esta naturaleza caída, podemos fallar. Tal vez no queriendo hacerlo, pero vamos a fallar en algún momento. Y necesitamos su gracia y la provisión de su sangre para que nos limpie y para que restaure esa santidad en nosotras. La cruz revela con la mayor severidad lo que Dios piensa del pecado. Es allí en la cruz donde vemos la perspectiva correcta del pecado, lo que Dios piensa acerca del pecado, que no fue nada fácil para enfrentar por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué lo digo? Porque allí en el pasaje del Getsemaní, de cuando el Señor va a orar, el Señor Jesucristo le dice al Padre: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa de aturdimiento, de sufrimiento, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Y la voluntad del Padre era que su Hijo Jesucristo fuera la propiciación para nuestros pecados. Que por medio de eso que vivió nuestro Señor Jesucristo, nosotras fuéramos perdonadas de todos los pecados que hemos cometido, que podemos cometer y cometeremos en algún momento. Que Dios nos guarde. Porque cuando tenemos la perspectiva correcta de Dios acerca del pecado, vamos a huir del pecado. Vamos a correr para alejarnos del pecado. No vamos a querer nada con relación al pecado, porque entenderemos lo que le costó a Cristo allí en la cruz. La cruz exhibe con la mayor claridad y resplandor el amor y la misericordia de Dios hacia el más vil pecador. Fue allí en la cruz, cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, tomó nuestro lugar. Cuando de una manera incondicional se entregó a sí mismo para salvarme a mí, para salvar a toda la humanidad, aún aquellos que le han dado la espalda y han tenido por poco la muerte de Cristo. Qué triste es cuando vemos aún en los medios de comunicación cuántas personas se burlan, hacen mofa de este sacrificio glorioso. Y que nosotras no podemos hacer lo mismo, porque ese fue el dolor y el sufrimiento máximo que alguien pasó para perdonarnos. Y ese alguien es nuestro Dios, quien nos ama. Entonces, cuando yo lo veo hacia Cristo, le costó llevar mi pecado en la cruz. Yo no puedo verlo de una manera liviana. Yo no puedo denominarlo flaqueza o denominarlo debilidad con ligereza. Debo llamarlo pecado. Amén. La verdad es la siguiente. Quise citar y colocar estos versículos porque es la palabra de Dios la que tenemos que hablar, ¿no es cierto? Nuestras palabras no tienen precio alguno. Venimos a hablar las palabras del Señor, las palabras que Él nos ha dado. Y la cruz fue el precio de nuestro pecado. Ese es el precio de nuestro pecado, la cruz. Y allí en el Calvario, Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos los pecados del mundo. Al mismo tiempo ofreció paz y reconciliación a los pecadores que estaban alejados de Él. Fue allí en la cruz. Isaías 43, verso 25, aquí en la parte superior, dice lo siguiente. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Miqueas capítulo 7, verso 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia.
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar, todos nuestros pecados. Esta es la verdad. ¿Qué ha hecho Dios con nuestros pecados? Perdonarlos, pasarlos por alto y echarlos al fondo de la mar, porque la voluntad de Dios es no querer volverlos a tener en mente para sacarlos a la luz. Nuestro Dios no es un Dios que recrimina, que todo el tiempo está condenando, señalando, juzgando. Él es nuestro Dios perdonador. Mas nuestro adversario, Satanás, él es el acusador, dice la palabra. Él es el que está señalándote. Él es el que está diciéndote, tú pecaste, tú mereces un castigo. Eres tú la que tienes que pagar el precio. Cuando el precio ya lo pagó nuestro Señor. ¡Cuánta misericordia! ¡Cuánta bondad! ¡Cuánto amor, mis amadas hermanas! Vemos en la bendita palabra de nuestro Dios. Al poder ver la voluntad del Señor, que fue que borrar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, olvidarse de eso para que fuese restaurada nuestra relación con Él. La carta a los Efesios capítulo 1, versos 7 y 8 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. También quiero citar un versículo que está en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, que donde dice el Señor que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde Dios nos muestra que si hay un pecado que está allí acusándonos, que está delante de nosotras, que nos avergüenza, que nos ha dañado, Dios te dice que allí donde ha estado ese pecado va a sobreabundar la gracia de Él. Esa gracia para perdonar, esa gracia para restaurar, para levantarte, para que puedas sentir que Él te ha cubierto de santidad, que Él te ha justificado, y eso trae unas riquezas gloriosas para nuestra vida, mis hermanos y mis hermanas, y es allí en la palabra donde las podemos ver, se nos pueden ser reveladas. Libro del profeta Isaías capítulo 55 verso 7 nos dice: que el malvado deje su camino, que el perverso deje sus ideas. Vuélvanse al Señor y Él tendrá compasión de ustedes. Vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Para perdonar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que proclamamos. Un Dios perdonador, un Dios santo que no se complace con el pecado, que nos ama, pero por cuanto nos ama no nos va a dejar así, sucias, contaminadas de maldad, sino que viene y toma de esa sangre de Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito, para limpiarnos y borrar todo pecado y toda maldad de nuestras vidas. Esto es glorioso, ¿no es cierto? Bendito sea nuestro Dios que ha hecho todo esto tan maravilloso y está disponible para todo aquel que cree. Vamos con la mentira número 16, avanzando aquí en nuestro estudio. Mi hermana Jackie, puedes continuar. No soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. Si ven aquí en la imagen, y no sé si a algunas les parezca familiar esta imagen donde el esposo normalmente le echa la culpa a la esposa a los hijos a la televisión, a los muñecos, y así incluso nos puede pasar hasta en el trabajo. Es que mi compañera, es que mi compañero, es que mi jefe, y así la cadena de darle la responsabilidad de nuestros actos a los demás. Dice que el enemigo nos hace pensar que nuestros sentimientos de enojo, depresión, amargura, fastidio, impaciencia o temor se deben en parte a otras personas o a otras circunstancias que nos llevaron a actuar de ese modo. Y también eso lo veíamos en el anterior estudio, cuando responsabilizamos a los demás. Pues bien, cuando vayamos delante del Señor, vamos a dar cuentas
de lo que hacemos, de nuestras decisiones, de nuestros actos. Pero cuando vayamos delante del Señor, el Señor no nos va a pedir cuentas por grupo familiar o por secciones de trabajo. Él nos va a pedir cuentas de manera individual. En Génesis 3:11 vemos cómo el Señor le dice a Adán: ¿has comido del árbol del que yo te mandé que no comieras? Y vemos aquí algo, y es ese has. El Señor no le pregunta, ¿han comido? No les preguntó a los dos, ¿sí? Sino le preguntó solo a él. El Señor ya sabía qué había sucedido, ¿sí? Él ya sabía cómo habían sido las cosas, pero él con esta pregunta le estaba dando a Adán la oportunidad de que Adán fuera sincero. ¿Has comido? A él solo. ¿Y qué fue la respuesta de Adán? La mujer que tú me diste. Y el Señor le pregunta a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Él no preguntó allí qué es lo que han hecho, sino también a ella sola le pregunta, ¿qué es lo que tú has hecho, Eva? Dándole a ella también la oportunidad para que ella pudiera decir lo que había hecho. Pero ella, ¿qué hizo? También le dio la responsabilidad a la serpiente. Y pues bien, así nos puede pasar a nosotros. Siempre va a haber la oportunidad en que podamos decidir nosotros. Se nos va a presentar una oportunidad, pero nosotros somos los que vamos a tomar la decisión de lo que vamos a hacer. No nos pueden obligar, porque cuando nos obligan, pues ya no es nuestra responsabilidad, pero siempre vamos a tener la oportunidad de decidir. Nuestra tendencia va a ser siempre culpar a otros por nuestras acciones. Y esto viene de tiempo atrás y se replica, siempre se va a seguir replicando y se replicará. La verdad es que nosotras todas daremos cuentas ante Dios por nuestros actos. Y al dar cuenta delante de Dios por lo que nosotras hacemos, lo vamos a hacer de manera individual. Me encanta esta imagen porque esta imagen no solo la tuvimos en el momento preciso en el que el Señor nos colocó a decidir si seguíamos con Él, el camino del bien, o si seguíamos en el mal. Allí estuvimos en esta posición y cada una de nosotras tomó una decisión. Pues bien, cada día vamos a tener esta oportunidad o esta situación en la que vamos a decidir. Y como también lo cito en Jeremías 21:8, Jehová le dijo al pueblo y hoy nos dice a nosotras, camino de vida o camino de muerte. Cada quien puede escoger. Como lo decía en la mentira 14, no somos marionetas de Dios. Dios nos dio el libre albedrío y cada una de nosotras tiene la oportunidad de decidir. Ya cada una se hace responsable y me encanta cuando el Señor en Proverbios y en lo que hemos visto en estos días a través del grupo de WhatsApp en Proverbios sobre el tema de la sabiduría, cuando somos inundadas con la sabiduría de Dios, vamos a poder pararnos enfrente de estos dos caminos, pero con sabiduría divina tomar las decisiones que nos corresponden. Siempre el Señor va a desear que tomemos la decisión del camino del bien, del camino de la vida, no para que lo andemos solas, sino para que lo andemos tomadas de su mano, para que caminemos con Él, para que Él vaya delante de nosotras, detrás de nosotras, alrededor de nosotras. Y el camino del bien nos llevará al éxito, nos llevará a esa vida eterna. Entonces, Él quiere que nosotras tomemos esa decisión, pero Él nunca te va a obligar. Él va a dejar que cada una de nosotras tome la decisión. La ventaja de impregnarnos de su palabra, de caminar con el Señor, es que vamos a ser cada día más inundadas por sabiduría
Y al ser inundadas con la sabiduría divina, vamos a tomar siempre buenas decisiones y no estarnos arrepintiendo y dándonos látigo como muchas veces lo hacemos de ¿por qué yo tomé esta decisión? ¿Por qué no consulté primero a Dios? Si tan solo hubiera consultado al Señor, no me hubiera equivocado tanto. También Dios me hace responsable de mis acciones, mas no de las acciones de los demás. Porque muchas veces sentimos culpa por el pecado de nuestros padres, por el pecado de nuestro esposo, por el pecado de nuestros hijos. Como lo veíamos en la diapositiva anterior, vamos a dar cuentas a Dios de manera individual. Nosotras como esposas debemos empezar a darle a nuestros esposos testimonio de lo que estamos aprendiendo en la palabra del Señor. A nuestros hijos debemos educarlos, formarlos, corregirlos conforme a la palabra de Dios. Pero no vamos a poder decidir por nuestros hijos, no vamos a poder decidir por nuestro esposo, y menos por nuestros padres que son aún mayores que nosotros. Cuando demos un consejo, démoslo con sabiduría, conforme a la luz de la palabra de Dios. Pero ya cada quien toma su propia decisión. Y no te sientas culpable porque no vas a tener que dar cuentas por las decisiones de los demás. Soy yo la única persona responsable de mis propias decisiones. Cada una de ustedes es responsable de sus decisiones. Y lo bonito es que cuando nosotras tomamos la responsabilidad de nuestras acciones, en vez de culpar a los demás, podemos experimentar una libertad que no tiene precio. Podemos experimentar una libertad que solo Dios nos puede dar esa satisfacción. Quiero que me acompañes a leer el Salmo 51. Y este salmo es hermoso. Lo escribió David cuando se estaba arrepintiendo por su pecado. David cometió muchos pecados al igual que nosotras, pero la palabra de Dios dice que este hombre era conforme al corazón de Dios. ¿Y por qué era conforme al corazón de Dios si la palabra misma deja en evidencia tanto pecado? Pues bien, me encanta cuando el Señor deja en evidencia estos pecados y al mismo tiempo deja en evidencia el perdón y la salvación. Y David era conforme al corazón de Dios porque él tenía un corazón también pronto a arrepentirse. Y esto era lo que el Señor quería con Adán y Eva cuando les preguntó: ¿qué están haciendo? De manera individual, la oportunidad para arrepentirse. Y el Señor quiere eso en esta noche con cada una de nosotras. Y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos. Salmo 51 dice así: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa, hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti, y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñaste sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renuévame. Renueva un espíritu fiel dentro de mí. Amén. Qué hermoso este pasaje bíblico, porque además de guiarnos en una oración de arrepentimiento, podemos ver cómo podemos derramar nuestro corazón delante del Señor
venir delante de Él arrepentidas verdaderamente y decirle: sí, Señor, he pecado contra ti, te he ofendido con mi maldad, la que sea, pero el Señor viene con ternura, con amor, a perdonarte. No desde ahorita, Él tenía preparado el perdón para cada pecado desde el momento que decidió que Jesucristo muriera en la cruz por amor a ti y por amor a mí. Amén, pastora. Gloria sea nuestro Dios que nos habla, nos muestra en su bendita palabra todas estas verdades. Y ya nos lleva en la mentira número 17. Esta es la última mentira de esta sesión. Y es esta: soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Esta es otra frase que hemos dicho en algún momento, donde hemos manifestado: yo no puedo dejar de hacer esto, es que no sé cómo hacerme libre de este pecado, es que yo quiero dejarlo, pero no puedo. Y esa es una mentira, porque realmente Dios, por medio de su Espíritu Santo, a nosotras como hijas de Dios nos ha dado la capacidad de vencer con firmeza, con determinación nuestros pecados. Quiero citar el capítulo 7 de la carta a los Romanos, versos 21 al 24. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pues bien, Pablo, este apóstol, este hombre de Dios, estaba manifestando que aún siendo él ese hombre espiritual, podía enfrentar esa lucha, vivía esa lucha interminable mientras estemos en esta naturaleza. Y es esa guerra entre el espíritu y la carne, entre ese deseo de hacer la voluntad de Dios y la carne que jala para que pequemos. Allí ustedes ven en la imagen como una lucha de poderes, y es el hecho de que siempre va a haber una guerra, siempre va a haber una lucha. Nuestra carne, es decir, esta naturaleza caída, siempre va a querer pecar. Pero nuestro espíritu va a querer consagrarse a Dios, va a querer ayunar, va a querer orar, va a anhelar más de Dios. Y esta lucha la tenemos, no es que seamos ni bipolares, ni seamos quién sabe cómo, sino que la misma palabra nos muestra que hay dos naturalezas. Esa naturaleza pecaminosa, que es esta carne, que volverá al polvo, y esa naturaleza espiritual, ¿cierto? Esa parte espiritual de nuestro ser. Tenemos una lucha constante. Gálatas capítulo 5, versos 16 al 24 nos dice lo siguiente. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Que cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la perspectiva correcta. Quien camina en la carne, estando atestados de pecados, dice la palabra, suena fuerte, pero es la verdad, no heredarán el reino de Dios. Todo lo contrario es el fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Pero los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo dice la palabra, yo lo creo y podemos vivir de esa manera. Dios nos ha dado la capacidad de vencer con determinación y con firmeza el pecado. Es una gran mentira que en algún momento nos hemos creído o hemos escuchado de que yo no puedo dejar este pecado, no puedo ser libre, tengo que seguir así. Es una gran mentira. La verdad es que gracias a la obra consumada de Cristo en la cruz podemos vencer el pecado. Satanás ya no es nuestro dueño y ya no tenemos que vivir esclavas del pecado. Él pagó el precio. Nuestros pecados quedaron clavados en la cruz. La cruz fue mi bendición y mi liberación para que ahora yo viva en la justicia de Dios. ¿Cómo se hace, pastora? Simplemente creyendo que Dios te hizo libre y viendo el pecado como Dios lo ve y huyendo y teniendo determinación para tomar riendas, las riendas de tu vida guiada por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, verso 18 y el verso 2 del capítulo 8 dicen lo siguiente, aquí están uniditos. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esas cadenas que tú ves allí en esa imagen son las cadenas que el Señor rompió en nuestras vidas del pecado. Ya no somos lo que éramos antes. Cristo rompió esas cadenas. Cristo nos hizo libres para que no siguiéramos esclavizadas al pecado. Pero esto es algo que tú no debes entender, tú lo debes aceptar y recibir, porque esto es un regalo de Dios. No es por lo que cada una de nosotras pueda hacer. Ahora, hay una responsabilidad, mis amadas hermanas, una responsabilidad que tenemos, porque pareciera entonces que no debemos hacer nada. No debemos hacer nada en cuanto al perdón de nuestros pecados, porque todo lo hizo ya Cristo. Pero sí la palabra nos habla de una responsabilidad, y es determinarnos a vivir en santidad. Hay algo que sí debemos hacer nosotras, y es huir del pecado, huir de la tentación, ser sabias, no propiciar momentos que nos pueden llevar a pecar, poner límites, cosechar el fruto del Espíritu, que ya lo leíamos en la diapositiva anterior. Me encanta este versículo de Job, capítulo 22, verso 28. Determinarás asimismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás una cosa. ¿Qué cosa? Lo que Dios te está diciendo que hagas. Huye. Deja las prácticas que te conllevan a pecar. Es decir, si tu práctica es ver televisión hasta las 1, 2, 3 de la mañana, déjame decirte que esa práctica te va a llevar a una inmoralidad sexual. Déjame decirte que va a primar tu carne, tu vida de pecado, que la espiritual. Eso es como una guerra de poderes. En algún momento lo aprendía como cuando esos dos luchadores de sumo se enfrentan, ¿sí? Y el que tenga la mayor fuerza va a ganar. El uno es el espíritu, el otro es la carne. ¿Cuál de los dos tú vas a alimentar? ¿Cómo alimentas el espíritu? Buscando a Dios en la palabra, ayunando, no conformándote con lo que el pastor de tu iglesia te pueda dar, sino que vas a la palabra, oras, buscas, te edificas todo el tiempo, viviendo para Dios y sirviéndole a Dios. Pero ¿cómo también vas a fortalecer tu carne, dejando a un ladito las cosas de Dios y dándole rienda suelta a cosas que no tienes que escuchar? Porque la música que nos ofrece el mundo, mis hermanas, es una música cargada de mundanalidad, de inmoralidad, de perversión, de desenfreno. Y cuando vivimos atestados de todas esas cosas, ya lo bueno no nos parece tan bueno.
y lo malo no nos parece tan malo. Y empezamos a ser lapsas, ¿cierto? Permisivas. Y es lo que dice, vuelvo a citar la palabra cuando nos dice que hay aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Se ven? Entonces tenemos una lucha constante hasta el último día de nuestra vida, donde Dios quiere que lo que decidamos es vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y recordemos lo que decía, lo que hablábamos en la primera mentira, el darnos permiso, aún en la comida, que uno dice, no, pero qué pecado tiene, el ser lapsas aún con los alimentos también va a destruir nuestras vidas. Miremos cómo en lo natural hay muchas mujeres esclavas aún de el abstenerse de alimento por tener una figura, y se han hecho presas de espíritus inmundos que les han llenado la cabeza de mentira para esclavizarlas a través de una enfermedad, una anorexia, una bulimia, ¿cierto? Todo esto porque allí hay una esclavitud. Lo mismo lo que vemos, lo mismo lo que guardamos en nuestro corazón, lo mismo en cuanto a lo que permitimos en nuestras relaciones que nos puede llevar a caer en nuestra área sexual. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanas, y tomar las cosas con seriedad con relación al pecado, poner límites. No importa qué tan exageradas nos digan que somos. No importa qué tan radicales nos digan que somos. Miren, yo les contaba mi testimonio en sesiones pasadas. Yo bailaba la mayor parte de los días de la semana y salía de la universidad y entonces me iba a bailar. Y para mí la música y ese ambiente era mi vida. Cuando yo conozco del Señor, cuando el Señor me atrapa con su amor, la música me siguió siendo una debilidad para mí. Y me tocó poner un límite y tener determinación. Me alejé de la música, no volví a escuchar música del mundo que me hacía traer recuerdos de mi vida pasada y que me anclaban allí al pasado. Cuando Dios dice en su palabra, no traigáis a memoria las cosas pasadas. ¿Qué hice en mi vida como determinación? ¿Qué decidí hacer? Poner un límite y decir, en mi casa no se va a escuchar esa música. Y mis hijos lo saben. Aquí no permitimos esa música. Y de pronto uno pone YouTube y salen esos anuncios. Y entonces yo digo, ¿qué pasó ahí? ¿Quién puso eso? Mami, es un anuncio. Y entonces ellos van corriendo a quitarlo. Porque saben que hay un límite aquí que hemos puesto. Hemos puesto una fortaleza alrededor. Porque sabemos que eso en algún momento fue una debilidad. Y no podemos abrir una puerta. Dejar una brecha allí, porque el diablo no pide permiso, él entra a las malas. Y si dejamos allí una brecha, ¿cierto? Un espacio, una puerta medio abierta, él va a entrar y a tomar posesión, señorío y ocasión para hacernos caer. Determinarás a sí mismo una cosa, determínate algo para no pecar, para que tus pies no resbalen, para que no cedas a las tentaciones del adversario. Determínate una cosa y mantente firme. No importa si te dicen que eres fanática, religiosa, exagerada. Lo han dicho de mí, pero para mí ha sido, vuelvo y les digo, mi protección y mi fortaleza de parte de Dios. Y prefiero hacerlo así y no agradarle a la gente y decir, ay, sí, yo no debería ser tan fanática. No me importa. No me importa. Porque sé que estoy viviendo para Dios y sé de dónde me sacó el Señor y sé cuánto le costó a Él y yo no quiero volver a eso. Y le pido al Señor que me guarde, que me ayude y que me ayude a tener esa victoria sobre las cosas que todavía necesito cambiar y que sea Él glorificándose en mi vida, porque Él es el Dios de la victoria, que tiene la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el enemigo, para hacernos libres, para que ya no seamos esclavas de nada, amén, sino que seamos esclavas por amor de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que somos, amén. Hemos visto ya 17 mentiras hasta el día de hoy para la gloria del Señor, con su bendita palabra, y ha sido un tiempo de gran edificación. Y vamos aquí para terminar, hablar de esas buenas noticias
para pecadores. Amén. Y quiero darle la oportunidad a mi hermana Jacqueline para que continúe con esta partecita. Bueno, amigas, quiero que conmigo estén leyendo esta diapositiva para que estén muy atentas y abran sus corazones entregados al Señor. Querida amiga, ¿cuál es tu situación en este momento? El enemigo quiere mantenerte cautiva del temor, la duda y la culpa. Dios quiere que tú camines en libertad, en fe, en la seguridad del perdón, sin importar cuán buena seas. Solo la fe en Cristo te justifica delante de Dios. Tampoco importa cuán pecadora hayas sido, porque su gracia te basta. Bástate la gracia del Señor. Por medio de la muerte de Cristo, Dios proveyó la única solución para tu pecado. Si nunca antes has enfrentado así el problema del pecado, si no estás segura de que eres hija de Dios, te invito a hacer una pausa y a arreglarte con el Señor. No permitas que el enemigo te ciegue ni te mantenga cautiva por más tiempo. Tu destino eterno está en juego. Reconoce ante Dios que has pecado contra su ley y que eres incapaz de salvarte a ti misma. Y también dale gracias por enviar a Jesús a fin de pagar mediante su muerte la pena que tú merecías por tu pecado. Por la fe, cree en Cristo, que Él te ha salvado y recibe su don gratuito, el don de la vida. Dile a Dios que deseas apartarte del pecado, depositar toda tu confianza solo en Cristo y que Él sea el Señor de tu vida. Dale gracias por perdonar tu pecado. Dale gracias por el don de su Espíritu que ha venido a morar en ti y que te ayude a caminar en victoria sobre el pecado conforme te sometes al Señor. Quiero que por favor cierres tus ojos allí donde está y que con tu corazón contrito, con tu corazón arrepentido y con lo que el Espíritu Santo te ha inquietado en esta hora, en este tiempo, si el Señor te ha reargüido, si el Señor ha sacado a la luz, te ha mostrado cuál es tu pecado o cuáles son tus pecados, esta oportunidad preciosa que Dios nos da para arrepentirnos, para hacer cuentas con el Señor, aprovechémosla. Tómate un tiempo para pedirle perdón al Señor. Dios, te damos gracias por este tiempo, por inquietar nuestros corazones, para poder venir delante de tu presencia y pedirte perdón. Por favor, Señor, perdónanos. Perdona porque muchas veces, Señor, no creímos que estuviéramos pecando. Pensamos que eran debilidades. Perdónanos aún porque pensamos que nuestro pecado era muy grande y no tenía perdón. Perdónanos, Señor, porque no nos hacíamos responsables de nuestro pecado. Perdónanos, Señor, porque una y otra vez te ofendimos. Aún pisoteamos la sangre de Cristo derramada en la cruz, Señor. Y nosotras no queríamos ver que estábamos viviendo unas vidas de pecado. Perdónanos, Señor, porque fuimos tan permisivas, Señor. Porque no atendíamos, oh Dios, el llamado que tú nos hacías para dejar de pecar. Perdónanos, Señor, porque nos hemos permitido tanta maldad, tanta inmoralidad, tanto pecado en nuestras vidas. Te pido que nos perdones. Perdónanos, Señor, con cada uno de nuestros pecados, aún, Señor, por no haberlos llamado pecados o haberlos llamado pecados pequeños. Con ellos te ofendimos, Señor. Y hoy quiero decirte, Señor, desde lo profundo de mi corazón,
cuán arrepentida estoy por haberte ofendido y por haber pecado contra ti. Por favor, perdónanos. Y ahora puedes decirle a tu Padre con la convicción en tu corazón, con la certeza de que Él ya te ha perdonado: gracias. Gracias, oh Dios, porque dices en tu palabra que tú escuchas la oración del pecador cuando es de arrepentimiento. Y en este tiempo puedo tener la certeza en mi corazón que nos estás perdonando, Señor. Gracias por traer perdón, por traer libertad, por traer salvación. Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias por limpiarnos y hacer que hoy, Señor, quedemos tan blancas como la nieve. Gracias, Espíritu Santo, por inquietarnos en arrepentimiento. Por favor, ayúdanos a que cada día, desde que estemos en este mundo caído, en esta carne, Señor, podamos venir apresuradamente delante de ti y pedirte perdón cada vez que nos equivoquemos, cada vez que tomemos una mala decisión. Te pido por favor, Señor, ayúdanos, tómanos de tu mano, guíanos, Espíritu Santo, a tomar buenas decisiones, a caminar contigo para ser inundadas de sabiduría. Y cada vez que estemos enfrentadas, Señor, a tomar una decisión, Señor, con determinación y con ligereza, tomemos la decisión conforme a tu voluntad. Ese camino de vida que tú has trazado para nosotras, Señor. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, a que cada día pidamos tu consejo y nos dejemos guiar por tu Espíritu Santo, porque solo tú nos puedes garantizar, Señor, que tomaremos las mejores decisiones, y esas decisiones nos tendrán apartadas, Señor, de la tentación, del pecado y de la maldad. Te pido, Señor, también por cada uno de nuestros familiares, nuestros esposos, nuestros hijos, aquellas personas que amamos, nuestros amigos, que no conocen esta verdad, que no se han acercado a ti y que aún con sus actitudes y sus pensamientos te ofenden y tal vez ni siquiera lo saben. Quiero orarte por todas aquellas personas que amamos, para que por favor, Espíritu Santo, tú traigas convencimiento y los traigas con cuerdas de amor en pos de ti a un arrepentimiento genuino, y que ellos puedan experimentar esto que cada una de nosotras hoy estamos experimentando: libertad, plenitud, abundancia en Cristo, pero sobre todo, perdón de nuestros pecados. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por tu obra preciosa allí en la cruz. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro ayudador. Gracias, Señor, por tu perdón. Bendito seas. Aleluya. Amén y amén. Te adoramos, Señor.